Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, espero que todos estén muy bien. Vamos a comenzar con el primer tutorial para realizar a la bella Amber de Henshin Impact. Creo que les está gustando, por ahí me he dado cuenta que sí les gustó. Si les gustó, mándenme comentarios, quiero recibir comentarios, sugerencias, todo lo que ustedes quieran, mándenme. Sus comentarios me ayudan mucho para el mejoramiento del canal. También ya tengo anotadas algunas sugerencias de próximos proyectos que me han pedido ustedes, así es que poco a poquito los vamos a ir realizando. En este tutorial vamos a hacer la cabeza, el cabello y el gorrito. Todo se hace muy fácil, así es que nos vamos a ir lento pero seguro. Quizá no tan lento, amigos. Muy bien. Quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, que den like, por favor, en este instante den like, porque si no luego se les olvida y no lo hacen, ¿eh? De una vez den like. Activen, ya que están por ahí, la campanita de notificaciones para que se les avise de nuevos tutoriales que vamos a tener. Compartan con todo el mundo, con sus grupos de tejedoras, en sus redes sociales, con sus amigos, familia, en fin, compartan y comenten. Comenten como les acabo de pedir, por favor. Siempre leo sus comentarios y los respondo. También les pido de favor que vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet, así se llama Cometa Crochet en Facebook. Tengo otro canal que así se llama, pero en Cometa Crochet en Facebook puedo recibir con mucho gusto las fotografías de sus proyectos terminados. Ya me han enviado 2 kakashis que quedaron geniales. Al final de este video los vamos a ver, así es que antes de terminarse, si ustedes gustan, pueden esperar para que vean esos 2 kakashis que me enviaron. Y bueno, estaré muy feliz de recibir las fotografías de los proyectos que ustedes vayan terminando en Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de descripción les voy a dejar el link para que vayan a formar parte de esa comunidad. No olviden suscribirse a mi otro canal que les comentaba, se llama Cometa Crochet. Ahí hacemos proyectos diferentes, pero bien bonitos. Vayan y conozcan el otro canal para que se suscriban allá también. Muy bien, pues sin más por el momento, comenzamos. Vamos a comenzar haciendo la cabecita de Amber. Vamos a comenzar con hebra de color carne. Muy bien, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Envolvemos nuestro dedo índice formando una especie de cruz. Sostenemos la hebra con el dedo medio y con el dedo meñique. Así es como vamos a hacer tensión a nuestra hebra. Introducimos el crochet, hacemos una lazada y una cadena. Muy bien, así es como va a quedar formado nuestro anillo mágico. Sacamos el dedito y tanto con el dedo índice como el pulgar lo vamos a sostener, y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, toman hebra, sacan y tejen los 2 juntos. Toman hebra, sacan y tejen los 2 juntos. Lazada, 2 juntos. Lazada, 2 juntos. Es así como se hace el punto bajo. Vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Una vez que los tenemos, jalamos nuestra hebra para cerrar el anillo mágico, que quede bien cerradito para que no quede ningún hueco por ahí. Lo que haremos ahora, ya vimos cómo se hace el punto bajo. En cada uno de los 6 puntos que hicimos vamos a hacer un aumento. En cada punto vamos a hacer un aumento. ¿Qué significa? Que vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo punto. Un punto bajo y otro punto bajo. Y vamos a hacer lo mismo con los 6 puntos que hicimos en el anillo mágico. Miren aquí otra vez. Un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. Una vez más. Me voy lento por las que no tengan mucha experiencia. Anímense, si no tienen mucha experiencia, háganlo, anímense y van a ver que van a lograr hacer cosas muy bellas. No tengan miedo a hacer cosas diferentes. Total, se desteje y se vuelve a tejer. Muy bien. Muy bien, la vuelta anterior, que fue la 2, la terminamos con 12 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta 3, en la que vamos a hacer un punto bajo. Perdón, ahí tenía una
una pelucita. Es un punto bajo y un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Muy bien. Lo que vamos a hacer es marcar. No olvidemos siempre debemos marcar el primer punto para que no se nos vaya a perder, ya que estamos trabajando en espiral y podemos perdernos. Entonces el primer punto siempre lo vamos a marcar. Un punto bajo y un aumento. Si no tienen marcador de puntos, pueden marcar con una hebrita de otro color. Y así nos vamos a ir durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Punto bajo, un aumento. Punto bajo, un aumento. Vuelta 4. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí va el primero. Pueden usar una hebrita también si es que no cuentan con marcador de puntos. Otra vez otro punto bajo y un aumento. Así. Otra vez un punto bajo, 2 puntos bajos y un aumento. Esto mismo vamos a hacer durante toda la vuelta y vamos a terminar esta vuelta con 24 puntos bajos. Seguimos. Muy bien, aquí ya nos dimos cuenta la secuencia que vamos a seguir, así es que les voy a decir paso a paso cómo vamos a seguir haciendo. Vamos a continuar con la vuelta 5 en la que vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 7, 5 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 9, 7 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 10, 8 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 11, 9 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Y vuelta 12, 10 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 72 puntos bajos. Miren, así es como debe de ir quedando hasta la vuelta número 12. Ya vamos avanzando, ya se empieza a formar la cabecita. De la vuelta 13 a la 22 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 22 con 72 puntos bajos. No olviden ir marcando. Miren, así queda como un casquito. Ya tomó un poquito más de forma la cabecita, ¿no creen? Muy bien, ahora vamos a empezar con las disminuciones. Les voy a enseñar cómo hacer las disminuciones. En la vuelta número 23 vamos a hacer 10 puntos bajos. Ya saben que siempre deben de marcar su primer punto. Aquí ya hice uno, voy a hacer 10 puntos bajos. Amigas, mándenme sus comentarios, me encanta recibirlos y las personas que me conocen de mi otro canal, Cometa Crochet, saben perfectamente que los comentarios yo siempre los respondo. Así es que por favor, mándenme sus comentarios y no olviden por favor suscribirse y dar like. Claro, activen la campanita. Muy bien, aquí terminé de hacer mis 10 puntos y ahora voy a hacer una disminución. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del segundo punto y tejemos los dos juntos. Miren, así es como se hacen las disminuciones. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta. 10 puntos bajos, una disminución y la vuelta la terminaremos con 66 puntos bajos. Muy bien, en la vuelta 24 vamos a hacer 9 puntos bajos y una disminución. Terminaríamos esta vuelta con 60 puntos bajos. Déjenme hago los 9 puntos y les enseño nuevamente cómo hacer una disminución.
Mándenme sus comentarios, díganme qué personajes les gustaría que hiciéramos. Nos vamos a ir ahí poco a poquito haciendo cosas muy bonitas. Empezamos con anime, pero bueno, vamos a hacer personajes de todo tipo, de caricaturas, de alguna película, de terror, de algún cantante, no sé. De todo vamos a ir haciendo poco a poco. Así es que envíenme sus sugerencias. Miren, bucle delantero del primer punto, bucle delantero del segundo y hacemos la disminución. Y lo mismo vamos a hacer durante toda la vuelta, repito, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 25, 8 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 26, 7 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 27, 6 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 28, 5 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 29, 4 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Y vuelta 30, 3 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Voy a realizar todo esto y regreso. Así es como nos va a quedar. Al final lo que vamos a hacer es haremos un punto deslizado. Miren. Y vamos a cortar, dejaremos en este punto una hebra larga, porque con esa hebra larga vamos a coser a la cabeza. Ay, solo que no encuentro mis tijeras. Aquí las tenía, busco y regreso. Muy bien, recuerden dejar hebra larga, ya encontré mis tijeras. Cortan la hebra y bueno, van a ir rellenar. Ah, miren, aquí, ya nada más jalan y aprietan muy bien para que quede bien reforzadito, y van a rellenar la cabeza y la vamos a reservar porque vamos a hacer ahora el cabello. Muy bien, para hacer el pelo vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cabeza. Se los voy a decir rápidamente ya que ya lo hicimos. Si tienen alguna duda se pueden ir a regresar el video y ver cómo hicimos la cabeza, pero ahorita les hago un resumen rapidísimo. Primera vuelta, anillo mágico de 6 puntos bajos. Segunda vuelta, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo, un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 5, 3 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 7, 5 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Y vuelta 9, 7 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Espero no haberme ido, sí me fui rápido, pero de todas maneras, si ya hicieron la cabeza, esta secuencia para ustedes debe ser sencilla de realizar. Cualquier cosa pueden regresar el video o irlo pausando. Vamos a comenzar a hacer los cabellitos. Aquí, justo donde terminamos, en lugar de seguirnos haciendo puntos bajos, vamos a realizar 25 cadenas. Aquí ya realicé las 25 cadenas, vean. Voy a hacer una más para subir y voy a hacer 2 puntos deslizados. Me salto esta última cadena que hice y en el punto siguiente voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer otro punto deslizado. Así, y ahora me voy a ir haciendo puntos bajos hasta llegar a la primer cadena que hice. ¿Sí? Un punto bajo en cada una de las 25 cadenas. Bueno, en este caso ya solo son 23 porque ya hicimos 2 puntos deslizados. Así, punto bajo, siguiente cadena, punto bajo, siguiente cadena, punto bajo. Y vamos a hacer lo mismo hasta llegar a la primer cadena que hicimos.
Aquí ya llegué a la primera cadena, me voy a saltar un punto. Aquí no voy a hacer nada y en el siguiente haré un punto deslizado. Y así es como queda mi primer cabellito, vean. Así es como va a quedar. Voy a hacer 4 veces lo mismo, me tienen que quedar 4 hebras como estas. A partir de aquí voy a hacer 25 cadenas. Hago una para subir, me regreso con puntos bajos y me salto un punto y hago un punto deslizado y vuelvo a empezar hasta tener 4 como esta. Miren, aquí ya tengo mis 4 hebras, mis 4 cabellitos, más bien no hebras, mis 4 cabellitos. Lo que vamos a hacer ahora, miren, estas las vamos a acomodar más adelante, ustedes no se preocupen. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a hacer 6 hebras de 15 puntos bajos más 1 para subir. Hacen sus 15 puntos bajos más 1, se regresan con 2 puntos deslizados y tejen puntos bajos hasta llegar acá arriba. Recuerden, se saltan un punto, en el siguiente ese punto deslizado y vuelven a empezar. Harán 6 hebras. 6 cabellitos de 15 puntos bajos. Una vez que tenemos los 6 cabellitos es así como nos va quedando, miren. Es fácil de hacer, todo esto lo vamos a acomodar más adelante. Ahorita dirán ustedes, ay, ¿qué onda aquí? ¿Cómo está esto? Que poco a poco lo vamos a ir acomodando. Vamos a hacer otras 4 hebras como las que hicimos hace un momento. Miren, aquí ya las tengo. Como las primeras que hicimos de 25 puntos, hice otras 4. Ahora vamos a hacer 13 cabellitos, pero estos ya son los cabellos largos que Amber lleva atrás. Aquí vamos a hacer 50 puntos bajos más 1 para subir, nos regresamos, hacemos puntos bajos, saltamos una cadena y volvemos a empezar otro cabellito de 50 puntos más 1. Vamos a hacer hasta terminar toda la vuelta, nos deben de quedar 13 cabellitos largos. Y miren, así es como quedó. Esto parece un animal marino. Lo vamos a acomodar más adelante, amigas. Así es como nos debe de quedar el cabello de Amber. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora, dejamos hebra larga, suficiente para poder ensartar en una aguja lanera para perder esta hebra. Apretamos muy bien el último punto que hicimos, debemos haber terminado con un punto deslizado y vamos a hacer del lado interno de del cabellito, vamos a hacer un punto, un nudito, haremos un nudito y apretamos muy bien para que no se nos vaya a descoser y vamos a comenzar a perder nuestra hebra. Esto no tiene un orden, ustedes la van a ir perdiendo como ustedes quieran. Ahí les mandan saludos mis perritos. Ya les dije que a mis perritos siempre los van a escuchar. Muy bien. Van a ir perdiendo la hebra con cuidado de que no se note por el lado de enfrente. Y así. Una vez que se sienten seguros de que ya no se va a deshacer, cortan la hebra y es así como nos va a quedar. Vamos a comenzar a hacer el gorrito. Una vez más vamos a hacer lo mismo que en la cabeza con nuestro material de color rojo. Vamos a hacer lo mismo que en la cabeza hasta la vuelta número 14. Se los voy a decir muy rápido. Vuelta 1, un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo, un aumento terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 5, 3 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 7, 5 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 8, 6 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 9, 7 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 10, 8 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 11,
9 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 66 puntos. Vuelta 12, 10 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 72 puntos. Y en las vueltas 13 y 14 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 14 con 72 puntos bajos. Hasta aquí nos debe de quedar como ustedes están viendo en la imagen. Va a quedar otra vez una especie de conito. Si me fui muy rápido, pues es que ya lo hicimos en la cabeza, ya lo hicimos en el pelo, ya no debe de ser tan difícil. Pero si ustedes tienen alguna duda, regresen el video a ver cómo se hizo la cabeza y ahí queda. Recuerden, van a hacer lo mismo hasta la vuelta 14. Lo que haremos en la vuelta número 15, vamos a hacer nuevamente cadenas. Vamos a hacer 36 cadenas. Aquí va 1, 2, 3, 4, así hasta que hayan realizado las 36 cadenas. Miren, aquí ya las realicé. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a contar 36 puntos bajos. Miren. Vamos a contar 36 puntos bajos que llegan hasta aquí. En el punto número 37, teniendo mucho cuidado de que no se les vaya a torcer su cadena que hicieron inicialmente. Déjenme marco de nuevo para no perderme. Ahí cuando hayan contado los 36, pongan allí su marcador. Aquí ya conté los 36, pongo mi marcador. Tengan mucho cuidado que estas 36 cadenas que hicieron no se les vayan a torcer, que queden bien derechitas. Y en el punto número 37, aquí tenía el punto 36, en el 37 allí van a introducir su crochet para hacer un punto deslizado. Y esa cadena, esas cadenas que hicieron van a quedar ahí libres, ahorita van a ver por qué. Y a partir de aquí van a realizar 36 puntos bajos, un punto bajo en cada uno de los puntos. No puse marca porque pues obviamente van a llegar a donde iniciamos a hacer las cadenas, así es que vamos a realizar 36 puntos bajos. Voy a realizarlo y regreso. Miren, aquí ya terminé, aquí quedaron ya mis cadenas, mis 36 puntos bajos. Les debe de quedar algo así, vean. Lo que haremos ahora, vamos a hacer la vuelta 16. Vamos a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos y después un punto bajo en cada uno de los 36 puntos que hicimos. Esta vuelta la habremos terminando con 72 puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en cada una de estas cadenas y después los otros puntos bajos hasta llegar al inicio. Muy bien, espero que haya quedado claro. No creo que sea difícil. Miren, aquí ya realicé los 36 puntos bajos en las cadenas y miren así como quedó. Esto es lo que debe de quedar. Ya hice también los 36 puntos de todo el contorno de los otros 36 puntos. Y así es como les debe de quedar. Lo que vamos a hacer ahora de la vuelta 17 a la 20, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 72 puntos bajos. Ya nos vamos a ir por toda la vuelta, haciendo puntos bajos hasta terminar, repito, la vuelta número 20 con 72 puntos bajos. Miren, aquí ya terminé mi vuelta 20. Lo que vamos a hacer es un punto deslizado, vean, y vamos a dejar hebra larga, porque con esta vamos a coser después a la cabecita. Cortamos, ahora sí encontré mis tijeritas y vamos a apretar muy bien. Ya lo apreté y miren, va a quedar así. Así es como debe de quedarles, Por este espacio, por este huequito va a salir el pelo de Amber. Las hebras largas que hicimos van a salir por este huequito. Aquí miren. Vamos a hacer ahora un pequeño motivo que lleva en esta orilla. Van a tomar la pieza que hicimos de la forma en que están viendo.
como que el casquito hacia ustedes. Doblan la hebra de esta manera y la vamos a introducir en el primer punto. ¿Ven? Y de esta manera vamos a hacer un punto bajo. Vamos a tratar de perder la hebrita mientras vamos avanzando, ¿eh? Hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. ¿Sí? Es muy bien. Ahora vamos a hacer un punto alto, perdiendo la hebra mientras van avanzando. Aquí 2 juntos y 2 juntos. Vamos a hacer medio punto alto, lazada, introducen, enganchan y tejemos los 3 juntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y ahora un punto deslizado, y esto vamos a hacer hasta tener 6 motivos como este. Vamos a seguir perdiendo la hebrita. Lo hacemos de nuevo, ¿sí? Vamos a hacer un punto bajo, después un medio punto alto, un punto alto, muy bien, medio punto alto y punto bajo, y terminamos con punto deslizado. Y vamos a hacer lo mismo hasta, repito, tener 6 motivos como este. Es como un adornito que lleva ámbar a la orilla. Por aquí les digo va a salir el cabellito, así es que vamos a hacer 6 como estos. Aquí ya terminé los 6, miren. Si recuerdan, cada uno de los motivos se terminaba con punto deslizado. Entonces vamos al final a hacer un punto deslizado. Ay, discúlpenme. Haremos un punto deslizado. Y aquí no es necesario dejar hebra larga. Cortamos la hebra. Bueno, ¿saben qué? Un poquito larga, lo suficiente para poder ensartar en una aguja lanera y poder perder. Pierdan como ustedes sepan. Como ustedes sepan perder la hebra, ¿no? Y así es como debe quedar, miren. Es un pequeño motivo. Estas onditas las tiene Amber en la parte trasera de su gorrito. Vale si no quieren hacerlo, no lo hagan, pero yo creo que vale mucho la pena, porque pues mientras más se parezca a la original está bien. Ya verán más adelante cuando lo coloquemos. Esta abertura es para que por ahí salga el cabellito. Miren. Por aquí va a salir así el cabellito de Amber. Así. Muy bien. Vamos a perder la hebra. ¿Les parece? Ya simplemente ensartamos con la aguja lanera y perdemos por aquí atrás como ya hicimos anteriormente. Vamos a ir perdiendo poco a poquito. Pues hasta aquí llegamos con este tutorial. Avanzamos, pues yo creo que valió la pena, avanzamos un buen. Vayan ustedes avanzando también en lo que sale el siguiente tutorial. Después vamos a acomodarle el cabellito. Ahorita se ve como muy chino, pero lo vamos a ir acomodando poco a poco, no se preocupen. Y vamos a poner el gorrito. Todo esto lo vamos a reservar, esto lo vamos a hacer más adelante. Así va el gorrito de Amber, miren. Y por aquí es por donde va a salir su cabellito, por aquí. Ya que lo hayamos acomodado, es así como va a quedar. Así es que vayan avanzando con todos estas piezas. Las vamos a reservar porque las vamos a necesitar más adelante. Estén pendientes para un próximo tutorial que será muy pronto. Por favor, cuídense mucho y bye.